2018 allá en el álbum Libertinaje, que fue producido por Gustavo Santaolalla, y de la mano de nuestro querido operador Oscar Ventura Domínguez lo traemos para arrancar una segunda hora. Nosotros acá nos vamos a continuar con la agenda porque ya lo tenemos en línea el diputado nacional por Unión por la Patria, Hugo Yasky, ya en línea. ¿Cómo está, Hugo? Buenos días. Carla Alfonso lo saluda. ¿Qué tal, Carla? Buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nosotros abrimos el programa hablando justamente de lo que nos fue quedando del discurso del presidente Javier Milei en el día de ayer, y queremos también escuchar su mirada de lo que se dio justamente en el Congreso. No, creo que fue, la verdad, un espectáculo bochornoso el que dio el presidente de la Nación. Se lo vio desequilibrado, falto de ideas, sin la determinación de asumir, aunque sea mínimamente, el grave problema que está viviendo nuestro pueblo. El presidente de la Nación habla en medio de lo que ya es una ola de despidos en el sector de la industria, una recesión que ahora también se mezcla con una persistente inflación, gente que no llega a fin de mes, la soledad de ese trayecto que hizo entre la Casa Rosada y el Congreso, porque alguien le había prometido que esta vez iba a haber gente, que esta vez, con los éxitos, entre comillas, que había obtenido en las extraordinarias, el pueblo lo iba a acompañar. La soledad a la que llegó al Congreso se ve que lo desestabilizó emocionalmente, y ya de entrada nomás empezó a agredir a los opositores, a todos, a los kirchneristas, a los de la izquierda, a los del centro. No tuvo miramientos con nadie, y de buena a primera arrancó el discurso exigiendo que se lo aplaudiera, y después insultando a la oposición porque no la aplaudían. Una cosa, la verdad, enfermiza, que no corresponde a un jefe de Estado y que hace dudar mucho de las condiciones, por lo menos emocionales y psíquicas, de una persona así gobernando un país. ¿Qué tal, Yasky? Hugo Krasnobro lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Lo sorprendió el tono del discurso? Porque digo, estamos ante un contexto en un presidente donde hace unos meses fue ratificado de manera contundente en las urnas, donde viene 7 triunfos legislativos extraordinarias y, como usted dijo, se la pasó insultando, confrontando, denigrando. ¿Cree que eso estaba planificado por sus asesores o cree que se desvarió en el momento? La verdad es que si es por lo que dijo el presidente del Congreso, Martín Menem, al jefe de nuestra bancada, es como para pensar que digamos que tuvo un vuelco emocional, que se desequilibró al entrar al Congreso, a menos que la otra hipótesis que estuviera planificado y que Martín Menem a nuestro jefe de bancada le aseguró que no, que iba a ser un discurso donde se iban a plantear los proyectos de reformas de la etapa reformista, y donde se iba a hablar de la moral, un discurso donde no iba a haber agresiones. Nuestra bancada concurrió, no llevamos carteles, nada que pudiera decir, bueno, algo lo desestabilizó, nada. Nos pusimos de pie cuando entró, no hubo absolutamente nada que hiciera pensar que podía pegar semejante vuelco emocional y convertir la apertura del Congreso en un espectáculo vergonzoso. A mí me preocupa porque mucha gente, como las cámaras no se enfocaban, mucha gente podría haber pensado que, no sé, que había actitudes de parte nuestra que justificaran semejante arrebato, pero la verdad que no las hubo. Simplemente creo que es un hombre
que se desequilibra fácilmente. Ustedes recuerden que hace unos meses prometió que la etapa de los insultos ya había pasado, que además es razonable porque está entrando en su tercer año de mandato. Seguir insultando a la oposición cuando vos ya tenés el tercer año en el inicio de tu mandato es bastante ridículo. Pero bueno, tenemos que aceptar que hoy nos gobierna alguien que por lo menos emocionalmente no está a la altura de estar gobierno. Bien, preguntarle a Hugo por su vasta experiencia si en algún momento pasó, ¿no?, un representante de esta manera que en vez de llegar con propuestas, que haga un balance que sea ameno para el que está escuchando, pero también para el que está presente en el recinto, y que no llegue a esto de fomentar discursos de odio, de enfrentamiento entre trabajadores, la violencia simbólica, el abuso incluso de la investidura, ¿no? Entendemos de que él como presidente da como sentado de que su palabra está sobrecalificada y que el resto no sabe leer ni siquiera contar. Este atropello por parte del presidente va empezando a permear también en lo que es el día a día en las calles, ¿no? La nula sensibilidad social que también hemos visto como no acordándose o quizás viviendo en una realidad alterna en donde los jóvenes tienen acceso al trabajo, los niños no tienen desnutrición, la pobreza está erradicada, todo lo que parecería que en el día a día uno no lo ve. No, claro, sí, no, y vos fijate, no solamente agredió a la oposición, no le quedó figura por agredir, o por lo menos agredió a los empresarios, sí, de una manera brutal. Si lo hubiese hecho cualquier otro presidente, hubiese sido un escándalo. Agredió a los periodistas, pero no a los periodistas afines al kirchnerismo, agredió a todo el periodismo, no se guardó nada. Es decir, yo creo que si ese es la estrategia del gobierno para ocultar los problemas que padece la gente, como bien lo mencionabas vos, me parece que es el camino equivocado, porque está jugando con nafta. La paciencia de la gente tiene un límite, y cuando uno tiene frente a una persona que claramente se la ve desequilibrada, que claramente se la ve de una inestabilidad emocional que preocupa. Imagínese si uno tomara un avión y de pronto lo ve al piloto en el estado en que lo ve ayer al presidente de la nación. Y bueno, lo primero que va a querer hacer uno es bajarse del avión. Totalmente. No remontar vuelo con alguien que en la cabina de mando está en esas condiciones. Bueno, por eso creo que el presidente tendría que recapacitar, o por lo menos la gente que está alrededor de él. Diputado, usted a su vez es un dirigente gremial de muchos años, con mucho conocimiento del tema. Entre las cosas que dijo Milei ayer, habló de que se triplicaron en dólares los salarios. ¿Es así? No escuché que... Milei, entre las cosas que dijo Milei, que yo creo que no son así, pero me gustaría que usted dé su opinión porque usted conoce bien la vida sindical, ¿se triplicaron en dólares los salarios de los argentinos, como dijo Milei? No, es una mentira absoluta. El salario mínimo vital y móvil de la Argentina, hoy medido en dólares, es el más bajo de América Latina. Además, es un delirio. Si uno compara los salarios de los docentes medidos en dólares con cualquier país de América Latina, somos lejos los más bajos de América Latina. Ya no podemos ni compararnos con, no quiero nombrar ningún país para no ser peyorativo, pero no hay punto de comparación. Son mentiras absolutas, como muchas de las que dijo en el discurso, cuando habla de números que los repite, pero que no tienen ningún asidero. Y la verdad, la realidad uno la constata en la calle. ¿Cómo? Si tuviéramos los salarios más altos medidos en dólares, no estaríamos penando para llegar a fin de mes. No habría gente que sale de trabajar de un empleo público y se sube a un auto o a una moto a hacer reparto porque no le alcanza el salario. Todo es mentira.
Bien, Hugo, también preguntarle, ¿no? Como diputado y representante ahí en el Congreso de la Nación, lo que se veía justamente con el tratamiento de la reforma, entre comillas, modernización laboral, que también dejó algunas perlitas de lo que fue el tratamiento, esto de directamente calificar como una escribanía, un lugar en donde entendemos son personas que tendrían que llegar al debate, algunos que leyeron el papel olvidándose totalmente del reglamento, otros que entraron en la chicana de unos contra otros cuando era un tema sumamente delicado e importante, con los ojos puestos de todos, ¿no? De aquellos que forman parte de algún frente sindical, de aquellos que autoconvocados salieron a las calles y de aquellos que intentaban entender cuál era justamente lo que dejaba el panorama del tratamiento que finalmente volvió a Senado. Sí, claramente una reforma laboral esclavista directamente, porque nos retrotrae no antes del peronismo, nos retrotrae antes de Irigoyen, cuando en la Argentina no había ni jornada laboral, se trabajaba el tiempo que el patrón necesitaba, cuando te podían despedir nada más porque no te gustaba la forma en que lo miraste, cuando le salía gratis despedir, con el agravante de que en aquella época te despedían, le salía gratis y no eran los jubilados los que te pagaban los pesos que el patrón te va a poner en la mano después que te despida. Una reforma que realmente va a contrapelo de todos los cambios que se están haciendo en el mundo, porque de verdad hay cosas que hace falta cambiar. Una es lo que tiene que ver con el teletrabajo. Bueno, nosotros habíamos hecho una ley que estaba en vigencia, que lo tomaron como modelo otros países cuando legislaron sobre el tema. Esa la logró. A los trabajadores de plataformas que carecen en absoluto de protección, a los trabajadores de plataforma digital, los delivery y otros, directamente la ley los declara trabajadores independientes, es decir, los condena a no tener nunca ni siquiera la presunción de una relación laboral, ningún tipo de protección. Seguimos con las licencias parentales de 2 días para cuando un hombre o un no gestante tiene el nacimiento de un hijo, la adopción, cosas que sí se tendrían que haber cambiado, pero lo que se cambió es para empeorar todo, para quitar derechos, de manera tal, fíjense ustedes, apenas sobrevoló el tema, no tenía mucho para decir, y hasta fui respetuoso con los gobernadores que fueron, y esto lo quiero aclarar, los gobernadores que no concurrieron, hablo de Kicillof, de Quintela, de Infram, de Melella, de Silioto, de alguno más que me estoy olvidando, no fueron porque directamente no se los invitó. No hubo ni el acto protocolar de invitar a esos gobernadores. ¿Los que fueron? Estuvieron sentados en el medio de ese ardoroso desmadre de insultos del presidente de la Nación. No hubo ni siquiera una mención para ellos, o sea, hicieron todos los deberes que el presidente les pidió, le votaron disciplinadamente todas las leyes, fueron una especie de socios para el trabajo sucio y no hubo ni siquiera una mención protocolar. La verdad que es un hombre que todo lo que no sea él y su séquito más íntimo, porque habló de Patricia Bullrich, habló de mejores ministro de Economía del mundo, el Toto Caputo, sí. 2 veces habló de los Colossos, de Sturzenegger. todo lo que no sea su séquito íntimo no existe. Yasky, le quería preguntar acá, ampliando un poco lo que decía Carla en relación al tema de la reforma laboral. El gobierno dejó trascender por voceros, entre otros por el presidente provisional de la Cámara del Senado, Abdala, de que va a presentar un proyecto en sesiones ordinarias para que se aprueben las licencias, este polémico descuento salarial por las licencias por enfermedad. ¿Cree que eso va a avanzar o que va a volver a ser rechazado por el Congreso? No, yo creo que el Congreso no puede votar eso.
porque además no se puede votar contra la Constitución. Eso lo saben todos los legisladores, no sé si los de La Libertad Avanza, porque les cuesta trabajo leer el reglamento del Congreso, les cuesta trabajo leer la Constitución, no lo hacen. Y no lo digo peyorativamente, no lo hacen ni lo reconocen. Ellos dicen, nosotros venimos a votar lo que dice el presidente, no necesitamos saber nada más. Pero el artículo 75 de la Constitución es muy claro. Dice que no se pueden votar leyes que quiten derechos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y no creo que el Congreso vote semejante bestialidad. Bien, preguntarle también su mirada sobre el peronismo. Entendemos de que de un tiempo acá algunas provincias, como por ejemplo la provincia de Jujuy, está intervenida, de que se pide justamente por el lado de la militancia, por el lado de aquellos que han caminado las calles pidiendo justamente que el peronismo salga, ¿no? Así como se pide que la CGT también esté presente, pero de un lado también piden que los partidos grandes, históricos, hagan oposición o se hagan sentir. Algunos dicen, el peronismo vive en un mundo paralelo, ya que estamos hablando justamente de esta realidad alterna que parecería no ser la misma la que vive La Libertad Avanza que la que vive el ciudadano el día a día. ¿Cuál es su mirada o cuál es la respuesta a aquellos que definen de esta manera? Yo pienso que no se puede seguir manejando al peronismo con ese grado de sectarismo con que se lo está haciendo. Y el ejemplo de Jujuy es muy claro. En Jujuy hubo una intervención que supuestamente venía a poner bajo el techo del peronismo de la provincia a todos los sectores, con sus diferencias, con la diversidad que tiene el peronismo. Ahora resulta que en el momento en que se tiene que definir el armado de las listas, se arman listas que prácticamente dejan afuera por lo menos la mitad del peronismo, por lo menos. Y lo demostró el resultado electoral, porque si vos armás una lista y estás convencido de que fue una lista que incorporó a todos los sectores, pero resulta que después en la elección la lista que arma el peronismo saca los mismos puntos que la lista de los que quedaron afuera. Y no solamente haces eso, sino que además después haces una lista que los expulsa a todos. O sea, todos los que participaron de la lista que sacó 15 puntos, como la que armó la intervención, resulta que quedan fuera del peronismo. Entonces esa lógica no se puede seguir aplicando, porque nos estamos pegando tiros en los pies de todos los días. El peronismo tiene que hacer una convocatoria amplia, tiene que incluso pensar en convocar a sectores que están fuera del peronismo. Y eso es hacer exactamente lo inverso, intervenir para armar listas de sectas a la que entran solamente los elegidos y encima después son expulsivos. Creo que es un error. ¿Cree que habría que convocar elecciones internas en el peronismo de Jujuy de una vez por todas? Hay que convocar elecciones internas, pero antes hay que hacer una amplia amnistía para que puedan participar todos los sectores. Porque convocar elecciones internas después que se expulsó a la mitad de los referentes es algo inaceptable. Tal cual. También preguntarle su mirada respecto a lo que fue la participación de la CGT durante todo este febrero, que también se pedía justamente que salga a las calles, incluso este paro sin movilización que finalmente tuvo repercusiones totalmente distintas. Su mirada, ¿no?, desde su función y su acción sindical. Y como ustedes saben, nosotros participamos de un frente de sindicatos que nos unimos justamente para enfrentar la reforma laboral en las calles. Ese frente de sindicatos unidos que conformó la Unión Obrera Metalúrgica, los sindicatos, muchos sindicatos del sector, todos los sindicatos del sector aeronáutico,
los sindicatos del sector portuario, más las dos CTA, y eso tuvo una fuerte presencia de movilización en las calles, y expresa que quienes fuimos parte de esa convocatoria no compartimos la mirada de los que piensan que solamente negociando se resuelven los problemas. La gente en la calle era imprescindible, no podía quedar en la historia de este país que el día que se hizo una reforma netamente esclavista, una reforma que elimina derechos esenciales, los trabajadores y las trabajadoras estábamos mirando por la televisión cómo se hacía esa cirugía que amputaba conquistas y derechos de décadas. Por suerte existió ese sector, y en todo caso creo que los dirigentes de la CGT, que apuestan al pragmatismo de la pasividad, al pragmatismo de no hacer olas, se equivocan. Bueno, nosotros, Hugo, la verdad le agradecemos un montón por la comunicación en el día de hoy. Seguro va a haber oportunidades más adelante. No sé si quedó algo en el tintero que quiera hacer hincapié. Los micrófonos están abiertos. No, simplemente mandar un saludo, sobre todo a los trabajadores y trabajadoras de Jujuy. Ahí tenemos una CTA que está tratando de construir de a poco una expresión que permita darle a nuestra gente una representación como se merece, y ojalá que el peronismo de Jujuy pueda reencontrar un camino de unidad, un peronismo que pueda ganarse el derecho a representar a la gente de Jujuy para enfrentar el desastre que es este gobierno. Muchas gracias, Yasky. Hasta luego. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Ahí estuvimos dialogando con Hugo Yasky, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria, y además de eso, secretario general de la CTA, que nos hacía un balance, si podemos decir, o su mirada, por lo menos, la opinión que le dejó